Buenas noches, estimados estudiantes, público en general, amante de la matemática. Su profesor Yoli en esta vez les trae en esta oportunidad un tema muy importante denominado la parábola. ¿Qué cosa es la parábola? La parábola es el conjunto de todos los puntos de un plano equidistante de un punto fijo y una recta fija. Repito, es el conjunto de todos los puntos de un plano de un punto equidistante, de un punto fijo y una recta fija. De un punto fijo, una recta fija. El punto fijo se denomina foco y la recta fija se denomina directriz. Foco y directriz. ¿De acuerdo? Entonces, el foco. El foco viene a ser este de acá. Ojo acá. Este es el foco. Este es F, foco. Ese viene a ser el foco. El foco es este punto. Este es el foco. Y la directriz o la recta L viene a ser la de que salga. Esta es la directriz. Esta es la directriz. Entonces este es el foco y este viene a ser la directriz. Este es el punto fijo y esta es la recta fija. Bien, entonces vamos a poner acá, denominar la recta fija L, ¿no? L. Este es L, recta fija L. Bien, o la directriz también se llama, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a ver acá. Si P es un punto fijo de la parábola, si P es un punto fijo de la parábola de coordenadas X y Y, entonces se debe cumplir que la distancia de P al foco va a ser igual a la distancia de P hacia la directriz. Entonces esto es la directriz. Entonces acá tenemos la directriz. Entonces repito que si P es un punto de la parábola de coordenadas X y Y, se cumple de que la distancia de P al foco, es igual a la distancia de P a la directriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá vamos a definir así, de la siguiente manera. La distancia, entonces decimos así, que la distancia de P al foco va a ser igual a la distancia de P a la directriz. Directriz. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a una constante. Entonces repito acá. La distancia de P al foco, va a ser igual a la distancia de P a la directriz. Y esto es una constante. Muy bien. Ahora continuamos. El foco. Elemento de la parábola. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? El foco. Hemos dicho que este es el foco. Vamos a reiterar, este es el foco. El foco es el punto fijo F, es el punto fijo F, es el punto fijo F, punto fijo. F, en este caso es F. Bueno, F. La directriz es la recta fija L. La directriz es la recta fija L. Es la recta fija L. En este caso L. L. El parámetro. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro, les explico, el parámetro es la distancia del foco a la directriz. El parámetro es la distancia del foco
a la directriz, ¿no? Bien, entonces vamos a poner acá que el parámetro es la distancia del foco a la directriz, ¿de acuerdo? Entonces, ya muy del foco a la directriz. Y se designa así, se designa así. Ojo, miren, observa acá. Del foco al origen, P, y del origen a la directriz también es P. ¿De acuerdo? P más P, 2P. Entonces 2P. P más P, 2P. Del foco hacia la directriz. Quiere decir que el origen de coordenadas es el punto medio, ¿no?, del foco al vértice y del vértice a la directriz. ¿Qué cosa es el vértice? Entonces vayamos a ver qué cosa es el vértice. El vértice es el punto de intersección de la parábola y el eje de simetría. El punto de intersección de la parábola y el eje de simetría. Es el punto de intersección entre la parábola, punto de intersección del eje de simetría de la parábola con su eje de simetría, ¿ya? Bien, entonces el vértice, este es el vértice, punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Muy bien, entonces el eje focal. ¿Qué cosa es el eje focal? El eje focal es la recta que contiene al foco. Este es el eje focal. El eje focal es la recta que contiene al foco y al vértice de la parábola. El eje focal es la recta que contiene al foco y al vértice de la parábola. Entonces decimos acá, es la recta que contiene al foco y al vértice de la parábola, Listo, ¿no? Entonces el eje focal. Este es el eje focal. El eje focal, no olviden, es todo esto. Este es el eje focal. Bien, ahora el lado recto. El lado recto está acá. Lado recto, este es el lado recto. Lado recto, vamos a hacer el lado recto. El lado recto es la cuerda. Es una cuerda. El lado recto es una cuerda AB. La cuerda AB es la cuerda AB perpendicular al eje de simetría. Entonces digo, el lado recto AB es la cuerda perpendicular al eje de simetría. Repito, es la cuerda perpendicular al eje de simetría. Ese es el lado recto. Entonces podemos decir acá que el lado recto es la cuerda AB, perpendicular al eje de simetría, y se designa así. Observen acá. ¿Cómo voy a designar el lado recto? Este es el lado recto. Del vértice
a este punto es 2A, 2P, perdón, y de este punto B es 2P. 2P más 2P, 2P más 2P sería 4P. 2P más 2P sería 4P. Se designa así. Valor absoluto 4P. Bien, esos son los elementos de la parábola que tienen que tener en cuenta para los próximos ejercicios o problemas que tengamos a continuación. Con ustedes se despide su profesor Yoli. Hasta una próxima oportunidad, un próximo video donde estaremos resolviendo ejercicios de parábola. Muchas gracias, que tengan buena noche, cuídense y siempre mantener la distancia. No olviden de suscribirse y comentar en mi canal. Gracias por su atención.